Diego Muñoz es periodista, trabaja en el portal 180 y bueno, como varios periodistas sigue habitualmente estos temas. ¿Cómo está, Diego? Buen día. Hola, un gusto, un saludo para todos. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, Además, hora bastante sí, agitada, más que tranquila, pero bien, todo tranquila, entre comillas. Además tenés una iniciativa ahí en 180 bastante original, que es transmitir los partidos de fútbol. Sí, a través de internet. Estamos relatando por el portal. Se pueden escuchar a la hora del partido por PC o por smartphone los relatos, a través de, ya sea de la página de 180 o de TuneIn, que también permite que un montón de radios estén en el mismo momento ahí dando vueltas, y una de ellas es la radio que 180 tiene para los partidos de fútbol. Y además hemos creado un hashtag en Twitter que la verdad que también anda muy bien, así que sí, caminando y tratando de no deberle nada a nadie, y eso está buenísimo. ¿Qué pasó en el fútbol? Pasó que desestabilizaron claramente a Bauzá, que a partir de los manejos de Casal, un conjunto de clubes primero, la Mutual después, y finalmente el gobierno terminan incidiendo en la salida del presidente de la AUF. Eso es clarísimo. Esto evidentemente no arranca con la decisión de Nacional o la molestia de Nacional del otro día porque no se jugó el partido de Peñarol Miramar. Esto arranca en febrero del 2011, en febrero del 2011, cuando la AUF contrata una empresa, una consultora, para que lo asesore para ver cómo licita de mejor forma los derechos de las eliminatorias. En ese momento dice Bauzá que la AUF quería ser independiente económicamente y que quería negociar sin ataduras. Justo me agarran hoy que tengo un montón de material que he recopilado para escribir una columna en 180 al respecto, y hay datos que son muy elocuentes y que no permiten, porque uno a veces tal vez puede llegar a lucubrar ciertas cosas, a armar una telaraña media entreverada, que cuando se la expones a la gente que no está en el día a día dice, bueno, vos sos un rebuscado que no puede más. Claro. Sin embargo, acá las cosas están tan claras, simplemente hay que googlear o hay que repasar lo que ha pasado en el último tiempo y listo. Porque en ese momento fue cuando Bauzá dice que quiere ser independiente económicamente. Y ahí en ese mismo momento se le ponen de punta a los clubes, que le dicen que Tenfield debe ser el que se quede con los derechos de las eliminatorias. Estamos hablando de las eliminatorias de este mundial, el que se va a jugar ahora en Brasil. Esto pasó en febrero, como decías, del 2011. Una cosa que se termina decantando, y hace probablemente 3 años. Ustedes claro, y probablemente ustedes se acuerdan de cómo termina esto. Termina con la amenaza de Casal a Bauzá en el Belmont, en el medio de una reunión que Bauzá tenía con Gutiérrez, justamente por los detalles del contrato, porque ahí había una cláusula que Tenfield hasta último momento peleó para mantener y que finalmente no pudo mantenerla, que era la de prioridad para las próximas eliminatorias. ¿Cuál fue la amenaza? La amenaza fue que sabía dónde iban los hijos. Estaban en el Belmont, Bauzá charlando con Gutiérrez, e intempestivamente ingresó Casal, que incluso, a ver, esto no es ningún hallazgo periodístico, esto lo reconoció el propio Casal en una nota en el diario El País. Me puse como loco, dijo, entró, irrumpió en la reunión y le dijo una sarta de cosas a Bauzá que incluyeron esas frases, sé dónde van tus hijos al colegio. Entonces, en ese momento se termina firmando con Tenfield, pero se quita la cláusula de prioridad para las eliminatorias del Mundial de Rusia. Diego, ¿hubo otras intervenciones fuera del ambiente del fútbol en ese proceso por los derechos de las eliminatorias? No, acá lo que pasa es que Casal, como lo hace desde el 90, digamos, tiene un manejo casi absoluto de ciertas instituciones que no en vano son las más pobres, las más necesitadas, las que andan pidiendo limosnas y bajándose los pantalones, pero por un plato de arroz. De hecho, uno de los neutrales, uno de los delegados de uno de estos clubes declaró también en El País que
si no hay arroz hay que comer arroz como sea. O sea que en ese sentido claramente hay por parte de Casal un manejo de cada una de las instituciones más necesitadas, sí, que les da limosnas y que las tiene para que vayan y hagan lo que quieran. De hecho, el brazo ejecutor más grande que hoy tiene Casal en la AUF es el presidente del Tanque Siles, Freddy Varela. Sí. Tiene otros, tiene el presidente de Cerro Largo, tiene el presidente del Tanque, presidentes que firmaron sin mirar o sin llegar a leer una denuncia penal, sí, muchachos. O sea, a ver si llegamos a tener real dimensión de lo que está pasando. O sea, acá hay 7 señores, hombres, que andan por la vida, que firmaron sin leer una denuncia penal, que fue a la justicia y que ahora deberán responder ante la justicia. Yo me pregunto, cuando el juez de crimen organizado lo llame y le diga, bueno, a ver, amplíeme esta denuncia, cuénteme por qué está denunciando los manejos turbios de la Conmebol, en un hecho insólito de clubes que con suerte jugaron un campeonato en la primera ronda y que están preocupados por la plata que la Conmebol le da a los clubes, cuando en la AUF los clubes perciben limosnas y están sin abrir la boca desde hace 15 años. Sí. Entonces, ahora, toda esa negociación por los derechos de televisación que comenzó, como tú decías, en febrero de 2011, se manejó dentro del ambiente del fútbol. No hubo intervenciones o presiones de fuera, del ambiente político, por ejemplo. No, porque yo tenga entendido, no lo puedo asegurar, sería muy temerario, porque además sería irresponsable. Yo no tengo ninguna información de que ello haya ocurrido. Lo que sí, claramente, tal vez de forma paralela, pero hay cosas que son muy evidentes. Se dio el viaje de Mujica con Casal a España, con el Pato Celeste como intermediario, estuvieron en el Bernabéu, son notas que se pueden repasar en el archivo. Hay fotos de Mujica con Casal y con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, digamos que eso también es una evidencia muy notoria. El vínculo de Mujica con Casal está muy claro desde el comienzo, pero no puntualmente en esto de los derechos de televisación de la Copa del Mundo, de las eliminatorias. Donde sí incide Mujica y tiene incidencia directa es en el momento en el que se está analizando extender el contrato de fútbol local, porque hasta ahí estábamos hablando de la selección uruguaya. Sí. A partir de ahora se da, una vez cerrados los derechos para las eliminatorias, lo que sucede es que Casal empieza a transitar el camino para extender el contrato del fútbol local. Y en ese momento citan a un restaurante al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, y al presidente nacional, que en aquel momento era Ricardo Alarcón, y en la reunión estaba el presidente José Mujica. Y el presidente José Mujica jugó deliberadamente y le dijo en la cara a los presidentes, y esta es una información contrastable apenas con una llamada a Damiani o Alarcón, que el fútbol uruguayo debía seguir en manos de Casal. Eso ocurrió en el 2012, una vez que Casal se había asegurado los derechos del fútbol para las eliminatorias. Entonces, ahí tenemos otro dato, claro, evidente, que termina incidiendo lógicamente en esta realidad. Y finalmente lo de ahora, desde diciembre, cuando Casal le exige a los clubes que presenten la denuncia penal, a Bauzá le dieron un golpe dentro de la AUF, eso es clarísimo. Digamos, el Ejecutivo no podía hacer nada sin que se lo cuestionaran y que se lo dejaran hacer. No podían hacer nada, no podían mover una lapicera del lugar sin que se lo dejaran hacer. entonces, a partir de ahí el tipo se empezó a ver minado, rodeado, absolutamente encorsetado para hacer algo, y la gota que termina derramando el vaso, y esto me parece que es un tema que hay que dejarlo claro, todo esto no, la salida del Ejecutivo no pasa por la decisión de ayer de Nacional o de H, que sí me parece que se decidió por sus pésimos resultados,
perseguido porque su eslogan de ganar en todas las canchas en realidad era exactamente lo opuesto, estaba perdiendo en todas, no le importó llevarse puesto nada, se cegó y fue para adelante en un intento de congraciarse con los socios. Pero a partir de ahí, digamos, de lo de H, esa es la gota que termina derramando el vaso, pero claramente todo lo anterior, cada uno de los problemas que le fueron metiendo a Bauzá dentro de la AUF, los clubes que, insisto, obedecen órdenes de Casal. Acá no hay de ninguno de estos clubes autonomía como para decidir nada. Acá Casal los llama y les dice que tienen que hacer esto y los clubes van y lo hacen. Y como Casal estaba de punta contra Bauzá, porque Bauzá antes de que termine el mandato quería terminar licitando los derechos de televisión de las próximas eliminatorias y quería hacer una licitación abierta para que pudiese competir Tenfield con quien quisiera venir, si era Fox, si era ESPN, si era la BBC, si era la Deutsche Welle, que viniera quien quisiera. Esa era la idea de Bauzá y del Ejecutivo, y Casal no lo toleraba. Casal no lo toleró porque Casal es el dueño de la aldea, y cuando en la aldea hay alguien que se muestra independiente para ir para otro lugar, cuando los demás caminan en fila hacia un lugar claro, el tipo no lo deja andar, y ahí es donde Casal mueve sus últimas fichas. ¿Y cómo las mueve? Con el gobierno como aliado. El viernes de tarde se produce la reunión entre Bauzá, Mujica, Damiani y H, y el viernes de noche, apenas algunas horas después de esa reunión en la Torre Ejecutiva, hay un encuentro entre Mujica y el presidente de la Mutual, Enrique Saravia, que también es un brazo ejecutor de Tenfield dentro del fútbol uruguayo. Saravia, que llegó a la Mutual como un aire fresco dentro de una Mutual nauseabunda por el que conducía el Tajo Silva, que era también un tipo que respondía a Casal. Bueno, con el tiempo se ha vuelto absolutamente condescendiente con el empresario y termina haciendo lo que el empresario quiere, al punto que van a terminar conformando una lista del espacio 609, el Pato Celeste, Torena, con Saravia. Ahora, bueno, el viernes de noche, decías, hubo una reunión entre Mujica y Enrique Saravia. El viernes de noche una reunión entre Mujica y Enrique Saravia, y esto quiere decir, evidentemente, que Saravia sabía de lo que había hablado Mujica con los presidentes. Supongo que lo sabía públicamente porque fue una reunión o una conferencia de prensa posterior a la reunión que todo el Uruguay se enteró de lo que había pasado y lo que se había resuelto, pero si no lo hubiese sabido, en el encuentro con Mujica uno intuye que deben haber charlado mínimamente de eso. Sin embargo, extrañamente, el partido de Nacional y Liverpool, que se juega en el Francini con guardia policial, se desarrolla tranquilamente, y por la noche le llega a Bauzá un mensaje de texto diciendo que los jugadores de la Mutual no participaban del partido de Peñarol y Miramar. Bueno, eso es lo que termina desestabilizando completamente al Ejecutivo, que ya estaba débil por todo lo que veníamos manejando, y no le da margen de maniobra ninguna a el presidente de la AUF, porque el sábado de noche se entera de esto, el domingo quiere mover fichas, no encuentra a nadie, lo único que recibe como contestación es que escuche al subsecretario del Ministerio del Interior, a Vázquez, en punto penal para saber si hay alguna modificación respecto de la idea original de no mandar policías. Queda absolutamente limitado en su accionar, y cuando Vázquez dice que no hay cambios en la política del gobierno, siente que no tiene más lugar dentro del fútbol, que no le queda nada por hacer, y termina pasando esto. Si habrá sido o si habrá quedado expuesta a esta política, digamos, de acuerdo, que ayer se hablaba, el Ministerio podía llegar a mandar la policía al Estadio Centenario para que jugaran finalmente Peñarol y Miramar. Sí, es realmente increíble. Un hecho que no se termina concretando, pero por otras cuestiones, no porque no estuviese decidido el Ministerio a modificar eso. Entonces, me parece que los hechos
son muy claros, están muy expuestos. Vos leías antes de arrancar la entrevista los mensajes de la gente, basta darse una vuelta por las redes sociales para ver lo que piensa la gente. Hay otro elemento que tiene como un poco el sello del accionar de Casal, y es el hecho de dejar a H como responsable. Es decir, por lo que he leído en el pasado sobre cómo acciona Casal, siempre busca en algún momento dejar mal parado a alguien que lo haya enfrentado. Sí, y a mí me llamó mucho la atención la postura de H, porque H... Cayó en la trampa, H. Yo no sé si cayó en la trampa o no sé si lo hizo consciente. Yo lo que sí sé es que H es un tipo demasiado inteligente como para no tener claro que la postura que estaba adoptando era una postura que iba a terminar con el ejecutivo de la AUF, porque el ejecutivo de la AUF básicamente estaba sostenido por el respaldo que Peñarol y Nacional le habían dado. Sí. Entonces, si había uno de los grandes que se bajaba, ya no le quedaba más margen de maniobra. Entonces, fue de verdad muy llamativa la postura de H. Yo insisto, lo visualizo sin demasiada fuente, sin demasiado contraste de información, simplemente por una cuestión analítica, como un momento muy malo de su presidencia en Nacional y con la necesidad de hacer algo como para que ante la gente quede que estaba manejándose a gran escala. Y entonces me parece que era la posición de H tendiente más a encontrar esa conciliación con el hincha o con el socio tricolor que hoy lo cuestiona tremendamente, a medir consecuencias respecto de qué podía pasar si Nacional se ponía como se puso, porque de hecho acá no hay responsabilidad alguna de Bauzá. Acá el viernes por la tarde Mujica con el presidente de la AUF y con los presidentes de los grandes se comprometen a una cosa y las reglas del juego no las cambia Bauzá. Las reglas del juego las cambia 36 horas después de esa reunión la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Entonces, ¿desde dónde uno interpreta que se pueda responsabilizar al ejecutivo de la AUF de una medida absolutamente externa? Lo que pasa es que Bauzá se había comprometido a que se jugaba la fecha completa, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué? Yo tampoco le veo, digamos, en caso de que... No, lo que te quiero decir es que lo que se hizo después fue poner contra las cuerdas a ese compromiso. Es que es eso, es que es a partir de ahí desde donde nace la gran pregunta de por qué la Mutual tardó tanto tiempo en decir que no mandaba a sus futbolistas al Estadio Centenario. Porque si es el viernes de tarde la reunión entre los presidentes, si es el viernes de tardecita la conferencia de prensa donde se expone cuál es la solución y queda expuesto que en el parque y en el estadio los partidos no tendrían guardia de policía. Si el viernes de nochecita Mujica se reúne con Sarabia, el presidente de la Mutual, ¿desde dónde uno puede llegar a interpretar que se demore hasta el sábado a última hora para comunicar que los jugadores no van a estar presentes en el Estadio Centenario? Sí, está claro. Entonces, cuando surge eso, es evidente que no es responsabilidad de Bauzá, es evidente que el enojo de Nacional es comprensible, pero yo creo que canalizó mal su enojo. Era para otro lado donde tendría que haber canalizado el enojo, y esa mala focalización del punto central de la cuestión termina con el ejecutivo de la AUF. Claro. Quiero hacerte, Diego, dos preguntas más. La primera, ¿quién es Gustavo Torena? Gustavo Torena es el Pato Celeste, el señor. Porque Mujica en algún momento lo ha presentado como un pobre tipo que vende unas camisetas para hacerse unos pesos. ¿Es solo eso o es algo más? Claramente no, digamos que lo de Torena y su vínculo con Mujica es incuestionable. O sea, es un tipo que le dio una camiseta de Uruguay a Lula, es una persona que estuvo cuando vino Glenn Close, digamos, no es un uruguayo cualquiera. Tratá de ir vos a la torre ejecutiva con una celebridad y pedirle estar en la reunión a ver cuál es la contestación que tiene. Torena es un tipo con un montón de inconvenientes con la justicia
en la década de los 90, que muy hábilmente llegó a meterse o a contactarse con Casal y con Tenfield. Estuvo allí un tiempo, después se peleó mucho con la gente de Tenfield, y operó políticamente antes de las elecciones para que un grupo importante de futbolistas y de gente vinculada al fútbol apoyara a Mujica. Eso tengo entendido que le generó una simpatía al actual presidente, y el vínculo se hizo más cercano, y yo no tengo ninguna certeza de que tenga una oficina en la Torre Ejecutiva, pero sí tengo la certeza plena de que entra cuando quiere, y de hecho entró el otro día con Sarabia a la Torre Ejecutiva 10 días atrás. Hace 10 días que Mujica y Sarabia se juntaron en la Torre Ejecutiva con el Pato Celeste entrando junto al presidente de la Mutual. Entonces, no es un ciudadano más, tiene mucho poder, es quien maneja, digamos, la negociación permanente, o va allanando el camino para cada encuentro entre Mujica y Casal, o Mujica y Tenfield, y opera como operan cientos de lobistas en el mundo, en este caso para el presidente Mujica y para la empresa más grande que tiene el país. Esto no hay cuestionamiento, digamos. Uno puede ser del MPP, uno puede estar afín con el gobierno, uno puede considerarse frente amplista. Ahora, lo que no puede es taparse con las manos, que ciertas reglas básicas, que ciertas posturas históricas de la izquierda no se han cumplido en el caso de Tenfield. Eso es una cosa que no se puede discutir, pero ni 22 segundos. Entonces, Torena es quien en algún caso ha logrado generar esa especie de telaraña que le ha permitido a Tenfield tener al gobierno más benévolo que ha tenido desde que se ha instalado en este país. Y para terminar, ¿qué va a pasar con la FIFA y con la Confederación ante estos hechos? Ya se ha anunciado una investigación. La FIFA, vamos a entendernos, si tiene que arreglar, arregla con cualquier gobierno y con cualquier empresa. No es que va a ser así como la máxima pureza que va a venir a decir, señores, ustedes están haciendo las cosas mal. Ahora, ante una injerencia del gobierno como pudo haber existido, ¿hay alguna represalia que puede tomar la FIFA? ¿Se puede tomar en serio esta investigación que se anuncia? Sabes que yo no tengo la certeza de que vaya a pasar algo. Es más, creo que no porque la FIFA lo haga o no, digamos que en realidad concuerdo absolutamente contigo, porque lo que pasó acá en este caso es que hay una sensación de para plantarse frente a Tenfield se apoya a la FIFA o la Conmebol. Es mentira eso. Eso es una mentira a todas luces. Lo que acá claramente queda expuesto es que Casal presionó de tal forma a los clubes primero, y que después, no sé si con presión o con benevolencia del gobierno, también tuvo la anuencia gubernamental como para generar un cambio dentro de la AUF. Sí. Ahora, creo que no hay elementos de la fuerza que la FIFA exigiría, porque si vos reglamentariamente llevas al terreno, digamos, más puro lo que establece el reglamento de la FIFA, el reglamento de la FIFA establece que en caso de intervención gubernamental que saque al presidente, como que los gobiernos no pueden meterse dentro de las asociaciones, y cuando es muy claro terminará siendo perjudicada la selección. También hubo intervención del gobierno, y esto hay que decirlo, que cuando se sacó a Figueredo, claro, porque Figueredo no era del palo político del gobierno cuando llegó Tabaré Vázquez y cuando estuvo Lescano como ministro, y se operó para que no estuviese Figueredo. Esto también es un dato de la realidad. En ese momento a mí me gustaba más que ahora, pero exactamente pasó eso. Entonces, en ese sentido, me da la sensación que es más una bomba de humo que otra cosa. Acá lo que hay que tener claro, o me parece a mí que es el centro de la discusión, no es si Uruguay va al Mundial o no, no es si la FIFA toma represalias o no.
Lo que debería merecerse Uruguay es un debate sobre hasta dónde Casal va a seguir haciendo lo que quiere. Ya no a nivel futbolístico, sino a todo nivel. Hasta dónde una sociedad como la uruguaya se puede permitir que un señor haga lo que quiere. Porque acá ya no estamos hablando que censura periodistas deportivos, que le corta la carrera a los jugadores que se le plantan, que no hace trabajar más a los técnicos, que saca los votos que quiere dentro de la AUF. Acá estamos hablando de un empresario que hoy en día es sin ninguna duda el más poderoso del país. Él mismo en el libro Yo Paco de Mario Bardanca se denominó como el hombre más rico del Uruguay. Sí. Entonces, en algún momento, algún gobierno hará algo, Leandro, porque acá está Mujica. Ahora, ¿vos escuchaste a alguien de la oposición tan afín Nadie. a poner el grito en el cielo No, cuando eso está el mozo del Palacio Legislativo hace algo? Está clarísimo. No hace nadie nada. Porque además, a ver, notoriamente lo que la llegada que pueda tener Mujica, o mejor dicho, Casal con Mujica, no es una identificación ideológica. Casal es un empresario y como buen empresario o mal empresario tiene contacto político con todos los partidos. Casal, ¿no? es casalista. Hoy está Mujica, mañana estaría fulanito de tal y sería quizás lo mismo o algo distinto con matices, pero la llegada de Casal con el sistema político no es un tema ideológico con el espacio 609. Casal, claro. Casal es casalista y va a morir siendo casalista. Sí. Lo que pasa es que los partidos o los políticos, yo en un momento intenté hacer un informe para 180 y la verdad que obtuve tan pocas respuestas de los precandidatos a presidentes sobre Casal que decidí ni escribirla, porque en serio te lo digo. Sí. Ya hablé con Bordaberry, hablé con Amorín Valle, no pude llegar a hablar con Larrañaga, intenté con la calle Pou contándole lo que, digamos, cuál era el centro de la entrevista y tampoco obtuve una respuesta nunca de él. Entonces, digamos, no tenía ningún sentido poder escribir algo, pero lo que sí es evidente es que acá hay un poder político que lo contempla, y cuando fue Vergara a explicar por qué se le perdonó la deuda a Casal, te queda la demostración más clara. Quienes tengan alguna duda que se fijen en acta del Parlamento y que pidan la versión taquigráfica y van a ver cuáles han sido las intervenciones de cada uno de los legisladores que participaron de ella, la cual de todas más patéticas. Entonces acá no hay una cuestión de que es Mujica, hoy sí es Mujica. Ahora, mañana, cuando llegue un candidato del mismo partido o de otro pelo, ¿van a hacer algo? No, claro que no. No van a hacer nada. ¿Por qué? Porque Casal maneja los medios, porque Casal tiene una incidencia notoria dentro de los medios de comunicación uruguayos, y así todo hay gente que dice que Casal es un cuco, y que los que lo vemos somos poco menos que tipos un poco perversos mentalmente, que buscan recovecos donde no hay. Esto es una cosa objetiva y la incidencia de Casal no admite ninguna discusión. Lo que sí también es cierto es que en estos últimos años ha tenido una ampliación de su poder notoria. De hecho, se le acaba de adjudicar un canal de televisión abierta, ¿no? Obvio. Algo que era uno de sus grandes objetivos empresariales. Es que cada vez tiene más fuerza. Eso, bueno, si sabemos el poder que tiene la televisión, obviamente que es un elemento no menor. Pero aparte, Leandro, una cosa más. Hoy, o digamos en un tiempo, empieza a andar el canal de televisión abierta, pero digamos que en los canales de televisión abierta de hoy, claro. Casal hace lo que quiere y se informa lo que Casal quiere y no se informa lo que Casal no quiere. Digamos que en ese sentido es un trámite burocrático que tenga un canal con su nombre. Ya los tiene y no figura como dueño. Nombrabas al pasar el libro Yo Paco de Mario Bardanca. Yo personalmente lo recomiendo para entender cómo se mueve todo esto, para entender cómo funciona la lógica. Es realmente muy interesante, porque además no es una interpretación de Mario Bardanca, es Casal contando cuál es su lógica de accionar y cómo él se toma las revanchas y cómo él cobra las facturas. Es decir, está todo explicado por el propio Casal. Los polvos morales
que él llama. Es increíble, eso es increíble. Exactamente. Eso es increíble. Es una definición de él y me parece que lo define. Sí. Ayer alguien me decía que él ahora se jacta de haberse cargado 2 ministros de este gobierno, Lorenzo y Lescano. Sí, es probable, es probable. Con esa misma expresión que bueno, decías vos recién. Ahora que vos estás contando, en realidad lo del Lescano es también algo que quedó ahí dando vueltas, que en realidad no hay elementos probatorios, pero sí hay evidentemente una incidencia, o al menos el cuestionamiento que Lescano le hizo a Tenfield y a Casal, y los cuestionamientos que desde el Tenfield se les hizo a Lescano, terminaron al poquito tiempo, casualidad o no, con Lescano fuera del gabinete, en una movida que en su momento Mujica intentó justificar como una remoción de algunos ministros por una cuestión generacional, sí, pero que quedó en la nada, ¿no? Porque hasta donde yo sé, Fernández Huidobro sigue ministro. Además, notoriamente fue algo personal con Lescano, porque quedó como su secretaria Lilian Kichichan, que es del mismo grupo, y que sí es la línea de manejo del ministerio que tenía Lescano. Claramente. Era un problema personal. Claramente. Diego, te agradezco mucho estos minutos. Por favor, un gran abrazo y un gran placer. Un abrazo. Chau, chau. Diego Muñoz, periodista del Portal 180.